responsabilidad única y exclusiva de los invitados y no de la Iglesia La Luz del Mundo ni de esta radiodifusora. Llega a tu corazón un concepto diferente en Radio Comunicación Humana. Los conceptos, motivos, el valor de la palabra y el fundamento de la doctrina de Cristo en un solo espacio. Nosotros conversamos. Los jóvenes de la Iglesia La Luz del Mundo dialogan temas de interés común. Aquí valoramos tu comentario. Tú tienes un espacio. Te dejamos la verdad a la luz de las Escrituras. Nosotros conversamos. Muy buenas noches, le damos las gracias por acompañarnos una vez más en su programa Nosotros Conversamos. Nos da mucho gusto que una vez más estén con nosotros en un tema más que hemos preparado para todos y cada uno de los que amablemente se toman el tiempo de estar con nosotros. Y bueno, hoy tenemos un programa como siempre muy interesante. Vamos a platicar de un tema que pues amerita reflexión para que veamos, ¿verdad?, si lo que hacemos es aprobado por nuestro Dios o no lo es. Y para eso quiero presentar a las personas que hoy me acompañan para hablar de este tema tan interesante que a continuación vamos a mencionar. Y presento primeramente en esta noche a Eduardo, que nos acompaña. Bienvenido. Pues muy buenas noches a nuestros amigos que nos escuchan, también para el Señor, para los hermanos que están aquí presentes. Y pues sí, les invitamos a que se queden con nosotros porque el programa está interesante como todos los que se tratan en su programa. Y pues aquí estamos para hablar, como decimos en nuestro comercial, la verdad a la luz de las Escrituras, César. Así es, y también le damos la bienvenida a Isaías nuevamente que nos acompaña. Dios te pague, César, pues es un honor para mí estar aquí en esta mesa de conversación con mis compañeros. El mismo propósito de nosotros es impartir, y más que impartir, pues a compartir lo que hemos aprendido de un apóstol de Jesucristo. Entonces vamos a estar en esta hora conversando de, ya como lo decía Lalo, de este tema que se va a poner interesante. Dios te pague. Así es, y también le damos la bienvenida a Gerson. Muy contento de estar en esta oportunidad con nuestro público y pues más agradecido por, vamos a decir, tener la libertad de poder dar a conocer la verdad. Y esperamos de su compañía. Así es, y también le queremos dar la bienvenida a Judith. Bienvenida nuevamente. Dios te pague, César. Muy buenas noches a todos nuestros radios escuchas. Bienvenidos a nuestro programa de hoy y quédense en sintonía con nosotros, que aunque ya es un programa del cual hemos hablado, sigue siendo un tema muy importante. Así es, tan importante que pues muchas personas, yo creo que pues muchas quedan cortas. Millones de personas lo practican y qué bueno es saber si esas millones de personas saben lo que están haciendo, sí, comprenden realmente lo que todos los días, algunas veces lo hacen, varias veces, otros a lo mejor más retirado cada semana, pero son miles de personas, millones de personas las que hacen esto de lo que hoy vamos a platicar. Queremos recordarle que el programa, como ustedes ya lo conocen, es transmitido en vivo. Estamos aquí en Los Ángeles, California, para ustedes, transmitiendo en vivo a través aquí de la frecuencia del 900 AM en Radio Cali, como también a través de nuestra página oficial de internet, la que los invitamos también a seguir si la señal no llega hasta sus lugares, www.nosotrosconversamos.com. Estamos ahí en vivo también para que nos acompañen. Les damos las gracias una vez más. Y bueno, el tema que hoy nos ocupa es acerca de lo que comúnmente las personas llaman la Virgen María en sus diferentes advocaciones. Y decimos la que comúnmente llaman las personas porque la María que da testimonio de la Biblia es alguien muy diferente a la que se anuncia, a la que se dice, a la que se etiqueta con el nombre de la Virgen de Guadalupe, de Fátima, de Lourdes, de las diferentes, ¿verdad?, vocaciones o de alguna manera pues formas en que dicen ellos se ha aparecido a lo largo del mundo.
Pero independientemente de la forma que sea o del nombre que tenga o que le dé las personas, pues sabemos que pues la Biblia solamente le llama con el nombre de María. Pero bueno, hay una práctica que se hace con respecto a ella, que es el de atribuirle ciertos poderes, el que las personas dicen que se aparezca en muchos lados y de diferentes formas, pero todo esto lleva a las personas a hacer una práctica, y esa práctica se llama adoración. Es verdad que decíamos en otros programas, ya lo hemos dicho, hay personas que son muy devotas de un santo en particular, que algunos de una forma, otros de otra, pero un gran porcentaje son devotos, si hablamos en México, pero muy devotos de la Virgen de Guadalupe. Si hablamos ya de otros lugares, pues son de la Virgen que pues sea en cada país o en cada forma que se esté representada ella, ¿verdad? Pero al final de cuentas, pues es la Virgen para ellos, y se le quedó ya, ¿verdad?, ese título de la Virgen debido al dogma que habla de su virginidad perpetua. Pero hoy vamos a hablar precisamente de ese acto que hacen las personas hacia ella. Hacen un acto de adoración todos los días. Todas las personas que comúnmente se dirigen hacia ella, le piden, están cometiendo un acto de adoración también delante de una imagen a la cual ellos piensan y creen que es la Virgen. Decimos, independientemente de la forma que tenga, del color o del nombre que sea la que estén ellos adorando, o como llaman ellos, venerando, independientemente de eso, eso lo hacen. Entonces nuestro tema del día de hoy lleva a esa reflexión. Número 1. ¿Sabías tú, persona que nos escuchas, y que vas y te hincas, te postras, o entras, por ejemplo, a las personas que nos acompañan desde México y que durante todo el año lo hacen, pero principalmente en el mes de finales de noviembre, principios de diciembre, y no se diga el mero día 12 de diciembre, que van miles de personas de rodillas ante una imagen que la gente llama la Virgen de Guadalupe? ¿Tú crees que esos actos que haces de irte hincando, sea en diciembre o sea en la fecha que sea, o aquí en Estados Unidos o allá en Centroamérica, donde quiera que estés, tú crees que esa práctica de ir, inclinarte, o en tu misma casa, a lo mejor tienes una imagen y la tienes ahí en tu recámara, en tu sala, en el comedor, en la cocina, donde quiera que la tengas, tú crees que esa forma de reverenciarte, de agachar tu cabeza, de inclinarte, de pedirle a la imagen, aunque tú dices que no le pides, pero eso vamos a platicar más adelante, toda esta serie de prácticas que hacen las personas y que obviamente se llama adoración, ¿eso es aprobado por Dios? O sea, ¿realmente Dios ve con agrado eso que tú estás haciendo, de inclinarte ante esa imagen? Y decimos, hay un programa muy famoso de televisión que precisamente lleva su nombre, y que claramente se ve cómo ese programa está estructurado de una manera de historia de las situaciones cotidianas o de situaciones que pasan, y que hay una dificultad en la trama de la historia, y recurren a ella, le piden el milagro, y como por arte de magia la situación que estén pasando pues se soluciona, tiene un final feliz, le piden a ella, y pues bueno, ya conocemos nosotros pues la trama, ¿verdad? Las personas que lo han visto o que continuamente la ven, le piden a la Virgen y ya, automáticamente se hace el milagro. Bueno, todo esto realmente es aprobado por nuestro Dios. Está bien que le pidamos a alguien que ya no puede escucharnos, está bien que depositemos nuestra fe en alguien que pues en vida fue María, pero que ahora ya la han representado de muchas formas. Está correcto que nos hinquemos ante ella, está correcto que le pidamos favores. Eso es por un lado. Y la otra parte, todo eso, aunque de alguna manera lo hemos dicho en otros programas, es adoración. ¿Realmente tú estás de acuerdo en que realmente así lo es? ¿O te has conformado con la idea de que se dice de que no, mira, nosotros no adoramos, la clásica excusa? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, de esto y de mucho más vamos a platicar para que te quedes ahí en tu programa. Nosotros conversamos, y el día de mañana, como siempre, nos podrán llamar al teléfono en cabina que ustedes ya conocen, área 714-602-8354, mientras vamos a dialogar, ¿verdad? Invitando a las personas a que piensen en esta práctica. Esa adoración, si lo es, pero ¿lo aceptan las personas?
¿Están de acuerdo en que lo sea? Y lo más importante, ¿están dispuestos a dejar de hacerlo? Eso es lo que vamos a platicar y seguiremos en este programa. Para empezar a dar base a lo que estamos hablando acerca de la adoración a María católica, porque no es María la de las Escrituras, sino la María que conoce o ha dado a conocer la Iglesia Católica Romana. Tengo un libro aquí que son documentos completos de lo que sucedió en el Concilio Vaticano II. Es la quinta edición de la editorial El Mensajero del Corazón de Jesús, y la segunda es la de Salta Rae de Santander en España en 1967, porque muchos se preguntan, bueno, ¿y de dónde están sacando que nosotros adoramos? Es las preguntas que típicamente nos hacen o se hacen los que nos escuchan. Aquí en este libro, en la página número 70, en la 71 y desde la 69, de hecho, hablando ya más específicamente, habla acerca de la doctrina, porque así lo dice expresamente. Quiero leerlo como lo dice textualmente en la página 70, en el punto número 67. No sé de qué otra manera referirme, porque aquí dice 67 y un punto adelante. Bueno, en la página 70 dice: el Sacrosanto Sínodo enseña expresamente esta doctrina católica y exhorta al mismo tiempo a todos los hijos de la Iglesia a que fomenten generosamente el culto, sobre todo litúrgico, para con la bienaventurada Virgen. Y nada más aquí quiero hacer hincapié en dos palabras. El Sacrosanto Sínodo se refieren, el sínodo es una junta de eclesiásticos católicos que cuando se juntan lo hacen para debatir entre ellos algunas doctrinas o para platicar algunos puntos doctrinales de la Iglesia Católica. Eso es un sínodo. Ellos lo llaman el Sacrosanto Sínodo. Y nada más para entrar aquí en conversación con mis compañeros, quiero leer otro de los puntos, el punto 68. Esto aquí expresamente dicen que el sínodo enseña expresamente esta doctrina católica, hablando del culto a María, y exhorta al mismo tiempo a todos los hijos de la Iglesia a que fomenten generosamente el culto, sobre todo litúrgico, para con la bienaventurada María. El culto, yo me iba a lo que es el diccionario, y en su significado, culto es el homenaje que se le da a una divinidad, o sea, algo que se conoce como Dios. Esto es culto, ¿verdad? Es lo que ellos están fomentando. Y termino leyendo el punto 68. Dice: entre tanto, la Madre de Jesús, de la misma manera que en los cielos, ya glorificada en cuerpo y alma, es imagen y principio de la Iglesia que ha de ser consumada en el siglo futuro, así en esta tierra hasta que llegue el día del Señor. Y termino en el punto 69. Causa gran gozo y consuelo a este Sacrosanto Sínodo el hecho de que aún entre los hermanos separados, me imagino que se refieren a nosotros, no faltan quienes tributan el debido honor a la Madre del Señor y Salvador, especialmente entre los orientales que corren parejos con nosotros en el culto de la siempre Virgen Madre de Dios. Entonces, aquí nosotros estamos encontrando textualmente que ellos esto lo tienen como una doctrina, la adoración, el culto a María. Precisamente, pues va contrario. Yo tengo aquí en mis manos la Biblia católica, precisamente la Biblia Jerusalén, va en contra de la enseñanza que pues ha practicado la Iglesia de Dios, la legítima. Precisamente tengo la Biblia católica para que ustedes vean cómo ellos están haciendo lo contrario a lo que pues la Biblia nos dice. Estamos hablando de miles de años atrás. Yo voy a leer en Éxodo 20 desde el capítulo 1 para que ustedes vean cómo Dios dice, establece algo y ellos quieren hacer totalmente lo contrario. Entonces pronunció Dios todas estas palabras diciendo: yo Yahvé soy tu Dios, que te he sacado del país de Egipto, de la casa de servidumbre.
y les empieza a dar el primer mandamiento: no habrá para ti otros dioses delante de ti, no te harás escultura ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni debajo de las aguas de la tierra. No te postrarás ante ella, ni les darás culto, porque yo soy Yahvé tu Dios. Soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres y de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ahora bien, lanzo yo la primera pregunta, porque lo que ellos se quieren excusar es diciendo que ellos no la adoran. Pero nosotros, no solamente con sus mismos enseñanzas, nuestro hermano Isaí tomaba un punto relevante, sino lanzamos la primera: no se postran ante la imagen, o a veces no solamente son imágenes, son esculturas, estatuas. Entonces no es eso un acto de adoración, el postrarse delante de ellos. Y clamar su nombre también. Sí, precisamente, no solo clamar su nombre, sino empiezan ciertas peticiones. Entonces ahí es donde empieza la controversia. Dios es celoso. Él mismo en las Sagradas Escrituras, no solo en este pasaje, en otro dice que Dios hizo juramento ante sí mismo, que ante Él se doblará toda rodilla, pero no más delante de Él. Y los hombres que han sido de Dios han tenido ese cuidado. Algunos en ignorancia quisieron postrarse ante ellos y ellos no permitieron. ¿Por qué? Porque eso solamente le corresponde a Dios. Entonces a María eso no le corresponde, y si una persona lo hace, pues está ofendiendo a Dios, está desobedeciendo a Dios y está cometiendo adoración. Como decías tú, no es la legítima María, pero de todos modos es una falta delante de Dios. Ahorita que tú trajiste ese texto a la luz, yo también tenía ese texto preparado en la Biblia Reina Valera, Éxodo 25, porque también hay veces de que dicen que no la adoran, que nomás le dan una honra por quien fue. Pero en esta Biblia también dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Allí ya claramente, hasta en otra parte de la Biblia, traducida diferentemente, dice: ni las honrarás. Fíjate que yo estaba pensando, yo he escuchado varias veces a algunas personas que son dirigentes dentro de la iglesia mayoritaria, y ellos mencionan que la gente, usted, amigo feligrés, lo malinterpretan el mandamiento que ellos tienen, porque ellos dicen: no, nosotros no decimos que se debe de adorar a María. La gente lo hace, y pues nosotros, para quitar que están tapando eso, quieren tapar, a veces algunas personas dicen el sol con un dedo, dicen pues solamente los dejamos, pero si lo dejan es porque ellos están haciendo lo que ellos han sido enseñados. Yo recuerdo algunas ocasiones que dicen, inclusive cuando toman la palabra, usan indebidamente la palabra mal adecuada, porque no adoramos a María, es lo que ellos dicen. Solamente tomamos un sinónimo de reverencia, no, hacemos un simulacro de reverencia, es la palabra que dicen, hacemos un simulacro de reverencia ante lo que fue, la que es la imagen de María, que fue la reina, la madre del Señor Jesucristo. Sin embargo, en todos los significados, en todos los diccionarios, la palabra reverencia es sinónimo de adoración. Es obviamente que todos sabemos eso. Y en el momento en de que la reverencia está acompañada de una inclinación de rodillas, eso también ya es adoración ante la imagen que ellos tienen, como dijo nuestro compañero, María la Católica. Es tan mal, ellos lo hacen, ellos lo enseñan, ellos ven a los que lo practican y lo dejan hacer. Yo creo hasta más bien promueven e impulsan, porque también sacan más dinero con ya sea con el rosario, con las
con los ídolos de María, las figuritas o cositas para los turistas. Entonces, más bien lo promueven. Esos, los puntos que están ahorita mencionando los compañeros, los actos, porque a manera de defensa sí introducen la palabra venerar, a manera de argumentación a que no es adoración. Y los actos son demostrativos en muchos de ellos y en otros son actos... porque miren, hay un texto que dice que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa. Así es. Para que ellos puedan confesar, o sea, hacer un acto, confesar es un acto demostrativo, algo que cualquiera puede mirar. El acto de arrodillarse es lo que es un acto demostrativo. Pero para poderse arrodillar es porque primero se creyó en el corazón que la imagen, en este caso específicamente hablando de María, tiene algún poder. Tiene algo ahí que ellos piensan que ella puede hacer. Para cuando se llega al acto demostrativo es porque ya se creyó con el corazón de que de verdad esa imagen tiene poder. Entonces ya no nada más es a manera de reverenciar. Porque si nosotros nos vamos vamos a decir, por la línea de afuera de reverenciar, podemos decir que se puede honrar porque incluso bíblicamente hablando, a nosotros se nos enseña que nos honremos los unos a los otros, si lo quieren tomar por ese lado. Pero ya cuando el acto demostrativo... No somos figuras. Exactamente, pero ya en el acto demostrativo ya no es una mera honra, sino ya es una adoración. ¿Por qué? Porque ya hay un acto que demuestra que ya no es solo venerar, sino es adorar. En uno de los textos que nos habla Mateo, en uno de los evangelistas, el diablo Satanás le pidió al Hijo de Dios un acto demostrativo, ¿verdad? Le dijo, todo esto te daré si postrado. Entonces, el acto de postrarse o de arrodillarse ya es un mero acto de adoración, y él lo sabía, ¿verdad? Por eso se lo pidió. ¿Y la respuesta cuál fue? Al solamente. Y María existía. Sí, claro. Ya en ese entonces, y era una mujer de buen testimonio. Sí. ¿Por qué no mencionó ahí a María? ¿Por qué no dijo también a mi madre se puede? Sino Exacto. que dijo solamente. Queremos tomar esto porque de antemano Dios ya sabía todas las estrategias que a veces utilizan para engañar a las personas. Entonces, como Dios ya sabía, por eso Él desde el principio pone unos mandamientos, pone unas enseñanzas, pero lógicamente hay quien trata de una manera oculta, no es adoración, dicen ellos, ¿verdad? Pero en realidad sí lo es. Además, fíjate que, como decía nuestro compañero César cuando presentaba el programa, en estos tiempos, como ellos siguen fomentando esa práctica de reverenciar o de honrar o de adorar, como es la verdad, la palabra verdadera, lo que hacen de la adoración a través de programas de televisión. Y no solamente es una cadena de televisión, son varias cadenas de televisión las que presentan estos programas, en donde ellos, para recibir, y lo hacen, como se ha escuchado siempre, por medio de los productores de los programas estos, que hacen atribución a los poderes, según entre comillas, que pueden hacer estas imágenes, lo hacen para fomentar esta práctica en los jóvenes y en los adolescentes, porque la mayoría de ellos involucran a jóvenes en sus shows, en sus programas, porque quieren fomentar o seguir, que no se pierda esa tradición mala, por cierto, mala tradición de adorar a lo que por naturaleza no es Dios y ni se debe adorar, que es a María, ¿verdad? María la Católica, decía nuestro hermano. Entonces ellos, al seguir, entonces, ¿por qué si dicen que no? ¿Por qué lo quieren seguir fomentando? ¿Por qué tú me dices, no, es que ellos lo entienden mal, ellos lo interpretan mal y lo hacen así? ¿Por qué por medio de programas? Porque estoy 100% seguro de que los productores están influenciados por el clero romano para hacer esta clase de programas. Y fíjate algo que es algo importante. Yo quisiera hacer una pregunta que nos servirá de reflexión. ¿Existen clases de adoración?
o habrá una sola? Yo pienso que es de acuerdo a la escritura es solamente arrodillarse. Dijo el apóstol Pablo yo estaba buscando el texto de cuando él dice que le dio un nombre que es sobre todo nombre para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla. Ese sí, eso sería o eso es una demostración de adoración. Yo menciono esto porque, mira, sabemos que hay diferentes clases de honra, eso estamos de acuerdo. Sí. Hay honra a los padres, hay honra a las autoridades, hay honra a muchos. Ahí, cuando hablamos de honra, hay diferentes tipos de honra. Hay una honra que pues solamente se le da a Dios, hay una honra que se le da a sus enviados, hay una honra que se le da a los ministros, en fin, ahí sí podemos clasificar la honra en categorías dependiendo a quién nos estemos refiriendo. Y sabemos que obviamente la honra que yo le dé a mis padres pues no va a ser igual a la que le dé a un enviado de Dios o la que le dé un ministro o viceversa. La honra que le corresponde a los siervos de Dios pues es solamente para ellos, no le voy a dar la que le corresponde a o sea, ahí sí podemos clasificar que cada quien tiene un nivel de honra a quien se le da. Pero en cuestiones de la adoración, yo por eso, tomando eso, hacía la pregunta, ¿habrá clases o tipos? O podríamos decir, bueno, a tal persona sí se le puede adorar, pero porque de alguna manera, aunque nosotros decimos no hay diferentes clases, hay solamente una adoración y esa le corresponde a Dios, la Iglesia Católica se les ha enseñado muy indirectamente que sí lo hay, aunque no abiertamente usan esa palabra, pero lo clasifican en tres formas. Tan es así que dicen, no, algunos que conocen un poquito más o que quieren defender su fe dicen, no, mira, es que a Dios, todos sabemos que a Dios le corresponde la adoración y le damos un culto. Ellos usan la palabra culto porque lo clasifican en tres partes o en tres formas. Dicen, mira, existe un culto que se llama latría. Este culto o adoración es exclusivamente de Dios y es el que le damos solamente a Él. Después existe otra clase de culto que se llama dulía. Este culto es para los santos en general. Ahí no puedes, o sea, el culto de dulía está ciertamente limitado porque es para los santos en general. Pero después hay otro culto que le corresponde a la Virgen y es superior al de dulía, pero menor al de latría. O sea, lo acomodan en medio de los dos y ese le llaman hiperdulía. De manera que dicen ellos, a María no le podemos dar menos honra que a los santos porque es superior, pero no le podemos dar más honra que a Dios porque es inferior. Así lo clasifican ellos. Y aunque no lo ponen como tipos de adoración o formas de adoración, lo ponen como formas de culto. Latría para Dios, hiperdulía para la Virgen y dulía para los santos en general. Yo pregunto otra vez, ¿esa clasificación que hacen ellos es correcta? O sea, ¿realmente sí existe un culto para la Virgen, un culto para los santos y un culto para Dios? Porque ya mencionamos que en cuestiones de honra sí hay diferentes clases y la Biblia lo apoya, lo avala y también nosotros. Pero esas diferentes clases de culto, que más que nada de culto es adoración, porque tanto adoran al santo fulano como adoran a María, de la misma manera, aunque ellos aparentemente dicen, incluso ellos mismos, que es superior el culto, es igual. Al católico no hace diferencia, el católico tradicional no sabe hacer diferencia si es dulía o es hiperdulía, lo más lo hace. Igual para Dios, aunque Dios está un poquito olvidado, porque todo pareciera que aunque en la clasificación que dan ellos, Dios está arriba, María en medio y los santos abajo, pareciera que Dios se queda abajo. María primero, los santos María primero, sí, los santos en medio y Dios hasta ver abajo. ¿Qué opinamos al respecto de esta clasificación? Porque hay mucho que hablar, pero vamos a ir ahorita mejor al intermedio de nuestro programa. Nos hacen la señal de que ya es tiempo de hacerlo para que regresando platiquemos de este tema, continuemos, ¿verdad? Hablando de este tema tan interesante, que es el culto o adoración a María, si está aprobado por Dios o no. Entonces quédese con nosotros, en un momento regresamos. En el 900 de AM estamos presentando Nosotros Conversamos. Por favor.
favor, no le cambie. Para mayor información acerca de la Iglesia La Luz del Mundo, usted puede encontrarnos en 112 North Arizona Avenue, el este de Los Ángeles, área 323-267-1901. 785 Junípero Avenue, Long Beach, California, área 562, 439-5938. 379 East Orange Grove, Pasadena, California, área 626-432-8658. 310 Calle Cuarta Sur, Redlands, California, área 909, 768-4943. 212 Santa Ana Boulevard, Santana, California, área 714-542-3256. Continuamos en este su programa Nosotros Conversamos. Estamos hablando de un tema muy interesante: la adoración que los miles de católicos le dan a María. La María, pues decimos no bíblica, ¿verdad? Porque de alguna manera ella ya está descansando bajo el altar, como todos los santos que han dormido. Entonces realmente el culto no hace así a ella, porque ella ni ve ni se da cuenta de lo que está pasando. Pero la gente cree que sí lo hace. La gente que cree que no solamente está al pendiente del culto que hacen las personas hacia ella, sino que creen que intercede por ellos, creen que les hace favores, creen que de alguna manera pues Dios le ha permitido todo esto. Entonces estamos platicando. Antes del corte hacía yo una pregunta: ¿está correcto esa forma de clasificación que hacen ellos con respecto a los tres tipos de culto que ellos dicen que existen? ¿Realmente hay un culto a Dios que se llama latría? ¿Realmente hay otro que se llama hiperdulía y hay otro que se llama dulía, que es para los santos? ¿Realmente Dios lo clasificó de esa forma? Porque Eduardo mencionaba el texto donde el apóstol Pablo habla tanto del sacrificio y de la humillación que sufrió nuestro Señor, como de la exaltación que también Dios le dio. Para esa fecha que escribe el apóstol Pablo la carta, no sabemos si María ya haya dormido o todavía estuviera viva, ¿verdad? Porque la Biblia no nos da testimonio en qué año pues la Virgen dejó de existir. Pero independientemente de eso, él habla de que nuestro Señor ya tenía un lugar en el cielo, se había sentado a la diestra del Padre, y como recompensa a su sacrificio Dios lo había también exaltado hacia lo sumo. ¿No sería también una manera ideal para que hubiera quedado registrado también que ya sea que haya dormido María, o decir, una vez que María también deje de existir, se le va a honrar, se le va a dar culto y también se le va a adorar, así como con nuestro Señor? No hubiera quedado, o sea, no hubiera sido el momento preciso para que el apóstol Pablo también lo dijera, si es que ya hubiera sido que la Virgen ya hubiera dormido, o avisar que en tiempo futuro también se le iba a ella a adorar cuando ella dejara de existir. Mira, cronológicamente hablando, hasta cuando dice que Dios introduce al Hijo, el Hijo da testimonio de que al único ser al que se le debe de adorar era su Padre. Él mismo da testimonio, porque él mismo es lo que le contesta al tentador: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Pero después el Padre da testimonio del Hijo, como quedó registrado también en las Sagradas Escrituras, y lo leemos en Hebreos 1:6. Dice: y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Entonces son los únicos dos seres los cuales la Biblia registra que son
dignos de adoración. El Hijo que da testimonio del Padre hasta ese momento, y después sus apóstoles que dicen que el Padre da la orden de que se le adore al Hijo. Esto es hablando en la Biblia. Hablando en los libros, bueno, pues se encuentra en los libros de la Iglesia Católica, como ellos bien lo mencionan, doctrina católica. No es doctrina de nuestro Señor Jesucristo, no es doctrina apostólica. Yo tengo también unos comentarios. Nosotros hemos leído las Sagradas Escrituras y allí no encontramos ningún pasaje donde a María, ni de parte de su hijo, ni de parte de los apóstoles que después estuvieron al frente de la iglesia, hubiera para ella, porque todavía estaba con vida, un culto, ni una adulía, ni vamos a decir, ni un servicio diferente a ella. En ningún momento, durante ella estuvo con vida, nunca recibió, vamos a decir, esa adoración o ese culto que los católicos romanos le quieren dar en este momento. Pero sí, por allí yo encontré un pasaje donde ese mismo espíritu que hay entre el clero, vamos a decir, no los feligreses, sino el clero, sí, en una ocasión quisieron que se le diera a ella un lugar que no le correspondía. Y precisamente fue en presencia del Hijo de Dios. Voy a leerlo en la Biblia Católica. Precisamente se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 11. Voy a leer desde el versículo 27. Se refiere precisamente al Hijo de nuestro Dios. Él se encontraba predicando y cuando él predicó, dice, sucedió que estando él diciendo estas cosas, alzó la voz una mujer de entre la gente y le dijo, dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron. Jesús le respondió, dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Entonces yo con este pasaje lo que quiero tratar de darles a conocer a los radios escuchas es que esta mujer lógicamente tenía el pensamiento del clero. Quería que por ella haber tenido una bendición de parte de Dios, quería que se le diera una honra diferente, un lugar diferente. Pero vemos ahí como el mismo Hijo de Dios pone las cosas en su lugar. Y vamos a decir, si nosotros hubiéramos estado presentes, ¿vea? Parecía un poquito de irreverencia, pero fue lo correcto. ¿Vea? Él les dijo, más bienaventurados, porque sí fue una bienaventuranza la de ella, pero aclara él, más bienaventurados son los que oyen mi palabra y la guardan. Pero a lo que quiero es ver ese mal espíritu que se metió en esta mujer en esta ocasión y le alzó la voz y gritó, es el mal espíritu que tiene el clero romano, no más que ellos sí lo han llegado a cabo con mentiras, con engaños, y precisamente son estos. ¿Sí? Fíjate, Gerson, allí en ese preciso momento del texto que leíste, que no recuerdo la cita que dijiste, pero tú ya la diste, en ese preciso momento el Señor Jesucristo cuando les dice, más bienaventurados los que oyen, está él captando el espíritu malo que se le había poseído a la mujer que estaba ahí presente, diciendo, pretendiendo dar una exaltación a María. Entonces el Señor Jesucristo oyó esa voz que no era voz de Dios, él la identificó que era una voz como la de aquella serpiente que engañó a la mujer, y era la misma voz de Satanás, y él dijo, no oigan esa voz, no dijo esa palabra, pero da a entender cuando dice, más bienaventurados los que oyen la voz de Dios y la palabra de Dios y la guardan. En ese momento le está identificando. Yo con esto también, a esto quisiera recordar una palabra cuando Dios hablaba con su pueblo Israel, Deuteronomio capítulo 4, Deuteronomio capítulo 6, versículo número 4. Dice, oye Israel, el Señor tu Dios uno es.
Ahí nosotros a través de todas las Sagradas Escrituras nunca encontramos la palabra latría, dulía y perdulía. No encontramos esas palabras. Es obviamente que es enseñanza 100% de la curnia romana. Y fíjate que ni tanto, sí, Lalo, porque ellos se lo fusilaron. como todo. O sea, todavía le diéramos un poquito de crédito, que bueno, se quemaron las pestañas o de repente. Pero no, en el momento en el que, por ejemplo, se oye la voz de aquella mujer que acaba de leer aquí el compañero, no se nos olvide que había pueblos alrededor de Israel o de Jerusalén dados a tener una diosa madre. Eso es algo que viene desde los escandinavos, los babilónicos incluso, y mucho más atrás los egipcios incluso, ¿verdad? Era solamente el comentario que quería ahí acotar contigo, porque ese espíritu ya lo traía arrastrando la gente. Entonces cuando llega esta mujer y lanza esa supuesta bienaventuranza, porque es lo que le dijo al Señor, ¿verdad? Bienaventurado esto o aquello, y el Señor en ese momento identifica lo que ya él conocía que había alrededor del pueblo de Israel, es cuando él pone el alto de que María no tenía ningún nivel en cuestión de más incluso que de la membresía o que de los mismos apóstoles. Y menos para adoración, obviamente, ¿verdad, Jesús? Hay muchos detalles, como por ejemplo la Biblia da testimonio de que pues quien tuvo cierto cuidado acerca de ella después de la muerte del Hijo de Dios, fue el apóstol Juan, vea, tuvo ese cuidado, y la Biblia nos da unas cartas acerca del apóstol Juan, y en ese cuidado, vea, nunca se le dio para que se le adorara a ella. No, mira, ni la mencionó, así de fácil. O sea, en todas las cartas apostólicas no se menciona a María. Se menciona ahí, y digo apostólicas porque Lucas no era apóstol, no fue apóstol. Él la menciona ahí en el libro de los Hechos una o dos veces, e incluso en los evangelios Cristo no la menciona, y la menciona como mujer. En el caso de las bodas le dice mujer. En el caso del otro evento, en donde también tiene ahí un pequeño encuentro María, le dice mujer, o sea, y no tiene ninguna relevancia como miembro de la iglesia para nuestro Señor Jesucristo. Así es, y obviamente como lo estábamos mencionando nosotros, estas cosas que ellos quieren meter, porque ya como decías tú, a través de la historia nosotros vemos que ya había pueblos que no eran, de los cuales tenían la costumbre de adorar imágenes a mujeres o a algunos otros seres, ¿verdad? Pero el diablo cuando llegó Cristo fue cuando quiso meter eso en ese momento. Inclusive cuando estaban los apóstoles, el apóstol, recuerdo que dijo una ocasión en la escritura, porque ya está queriendo entrar, pero todavía hay algo que lo detiene al ministerio de iniquidad, al ministerio de pecado, al de tinieblas. Ya estaban queriendo introducir allí, a través de Romanos capítulo número 1, nosotros ahí vemos cómo está desarrollándose el espíritu del diablo aún en algunos creyentes que estaban en ese tiempo en la iglesia, pero no se apegaban a lo que, de acuerdo a la escritura de los apóstoles. Recordando o volviendo a tomar el capítulo de Filipenses, capítulo 2, el versículo 9, hablando de a lo que nosotros adoramos, que es una adoración que solamente a Él corresponde, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Y esto tiene un fin, y lo aclara el apóstol Pablo en su carta, para gloria de Dios Padre. A hoy solamente a Cristo, y en esta adoración que nosotros damos a Cristo Jesús, está glorificándose el Padre, porque Él cuando lo introduce, decía nuestro hermano en el capítulo de Hebreos, capítulo número 1, cuando lo introduce, Él dice, adórenlo todos los ángeles. Nosotros le adoramos a Cristo por obediencia a Dios, y Dios en esto se satisface. César, tú decías un ejemplo, yo también quiero traer uno muy similar.
Resulta que el apóstol Pablo, cuando él andaba evangelizando, se encontró a una multitud y ellos tenían a una diosa llamada Diana. Si Dios hubiese querido que dar a conocer a María como un culto diferente para ella, pues hubiera sido bien fácil. Nomás cambiaba a la gran diosa Diana que ellos tenían y hubiera metido a María, ¿vea? Hubiera sido esa facilidad, les quito a esta diosa y les pongo a esta otra diosa. Pero como los hombres de Dios precisamente son guiados por el Espíritu de nuestro Dios, no. Dijo él, no son dioses los que se hacen con las manos. Y no enseñó esa adoración. La predicación que él llevaba era de Dios y el Hijo de Dios, y a ellos eran al Dios no conocido. Para él era la adoración. Inclusive ellos que tenían una potestad, una autoridad de parte de nuestro Dios, ellos no admitían adoración para sí mismos. También por ahí nos dice la Sagrada Escritura que muchos le querían dar a los apóstoles esa honra o un lugar muy elevado, y ellos no permitieron. ¿Por qué? Porque así son los hombres de nuestro Dios. Pero los que no son de Dios, eso sí, fácilmente adquieren tradiciones, costumbres de otras religiones y las implantan. Y si son los feligreses, pues los dejan, porque no va la dirección de nuestro Dios. Y por eso es que el romanicismo no solamente tienen a María, sino en Honduras, la Virgen de Suyapa, en otros países ni tan siquiera lleva el nombre de María, son diferentes. ¿Por qué? Porque pues es una enseñanza de hombres. Fíjate, Gerson, yo ahorita me acordé cuando el apóstol Pablo llegó a esta ciudad y vio el altar ese que decía al Dios no conocido, ¿qué le hubiera faltado decir? No, pues aquí pongan la imagen de María. Todos tenían, algunos tal vez todavía estaba ella presente, no sé si ella vivía todavía en ese tiempo. ¿Qué le faltaba decir? Pero él sabía que María, si estaba viva, no iba a poder hacer nada por los que estaban ahí presentes, porque el apóstol Pablo, obviamente que Dios ya le había revelado que solamente la adoración es para Dios, y también, pues obviamente, como lo enseñó en Filipenses, para Jesucristo, ¿sí? Quisiéramos hacer un pequeño resumen para las personas que a lo mejor se acaban de conectar con nosotros. Estamos hablando si es permitido el culto que la Iglesia Católica le da a María. ¿Está permitido que se le adore? Entonces estábamos platicando de primeramente definiendo qué es la adoración, ¿verdad? Para que las personas vean y entiendan que realmente sí ellos adoran a María. ¿Y qué manera podemos comprobar que sí lo hacen? Bueno, si encontramos el significado primeramente de la palabra adoración, encontramos que significa pedir a, suplicar a, invocar a, y que tiene sus características bien definidas, que es imposible confundirnos. Si las podemos clasificar en dos partes, las externas, o sea, las que son visibles, las que a simple vista dan testimonio, podemos mencionar tres de las más importantes, que son, como ya lo hemos dicho, el arrodillarse. Pero no es solamente el arrodillarse. Al arrodillarse va con un propósito de pedir, de suplicar, de rogar, o de inclusive de en la petición hacer ciertos votos o promesas con la esperanza de que aquella necesidad o petición pues sea contestada. Pero eso es lo que nosotros vemos. Pero hay algo que es interno, que nosotros no podemos ver, pero que Dios sí lo ve. Y es cuando tomamos ese amor que ahora sí que a Dios le corresponde, y se lo depositamos a esa imagen, sea el santo que sea. En este caso estamos hablando de la Virgen, de lo que ya se llama la Virgen. Pero aparte de depositar toda nuestra fe, nuestro amor y nuestra confianza en esa imagen, nos encomendamos a él o a ella y le atribuimos poderes. Cuando juntamos todos estos elementos del hincarnos, del rogar, del suplicar, del atribuir poderes, del encomendarnos, de darle todo ese amor que a Dios le corresponde, de tenerle fe y confianza, todo esto junto da como resultado adoración. O sea, no basta solamente el inclinarme yo, que ya es una señal de adoración. Pero vemos que ya todos esos elementos van juntos, porque la persona no se hinca nada más así. No se hinca, pero empieza a suplicar. O desde antes de
que se hinque, pues ya va con ese pensamiento de que le va a pedir, o sea, Esas súplicas, disculpa que te interrumpa, llevan nombre. Ave María, por ejemplo. ¿Qué es el Ave María? ¿A quién es esa súplica? Vea, Ave María ruega por ella. ¿Quién es la que va a rogar por ella? Pues ellos le piden a María, vea. Entonces, no solamente doblan sus rodillas, porque hay quien dicen, nosotros nomás doblamos. No, hay una súplica. No solo a María, vea, pero en el tema de hoy es exclusivamente a María, porque también tienen diferentes imágenes y santos a los que también le piden. Pero el día de hoy estamos tomando María y sí lo hacen. El 12 de diciembre en México, ¿qué se ve? ¿Qué hacen? ¿Cuáles son? Pues, primeramente, doblan sus rodillas. ¿Ante quién lo hacen? ¿Vea? ¿Qué es lo que le piden? Y es sorprendente porque, por ejemplo, mira, por eso decíamos, lo primero que la persona, que los católicos tienen que entender es de que sí la adoran, de que la adoran, aunque a ellos se les ha dicho que no es adoración, que solamente la están venerando. Pero decimos nosotros, esos elementos que ya mencionamos, ¿los hacen? Sí los hacen. Porque se arrodillan, decíamos, los ejemplos más sencillos que hemos visto, decimos, en la basílica no van hincados nomás porque sí. O sea, van por, como decimos, a lo mejor se encomendaron y como mucha gente dice, bueno, si tú, Virgen, me concedes tal milagro, yo voy a entrar de rodillas hincado 2 kilómetros, o desde la puerta, o desde medio pasillo, o desde de donde yo vivo, o sea, van con lo que le llaman ellos con una manda o una penitencia. ¿Por qué? Porque creen y si recibieron tal favor, dicen ellos, no, lo recibimos de la Virgen. Y ahí van hincados. Otros no, otros por adelantado van hincados creyendo que por ese sacrificio que están haciendo, el santo fulano o la Virgen les va a contestar. Pero no van por, ahora sí no van por nomás, o sea, al ir van confiados en que ese mono, esa imagen, tiene la facultad de ayudarlos, si no, no lo harían. O dime tú harías ese sacrificio sabiendo que no te van a contestar, ¿no? O sea, de alguna manera sí hay fe ahí, hay confianza, hay seguridad de que la imagen te va a contestar, sea lo que, independientemente de lo que le vayas a pedir. Pero los que lo hacen porque creen y están seguros de que el santo fulano o la santa fulana les va a ayudar, si no, no lo harían. Y fíjate, entonces, eso es adoración. Que lo peor de todo, yo, ¿verdad? Es que aún habiendo pues altas autoridades de la Iglesia Católica que han salido a decir que los santos ni la Virgen hacen milagros, y ellos adjudican una ignorancia a la membresía católica, o sea que lo hacen por ignorancia, que no es algo que la Iglesia les haya enseñado. Aún sin embargo, no viendo estos actos demostrativos o estos actos visibles como tú lo decías, y no le impiden a la gente que lo haga, lo siguen haciendo. La gente ignorante, como ellos lo dicen, lo sigue haciendo y ellos lo siguen permitiendo y fomentando. Entonces, no es de que no lo enseñen, sino que aquí acabo de leer que dice que fomenten generosamente el culto a María. Entonces, no pueden salir a decir a una televisora en público que la Iglesia nunca ha enseñado a que se le adore o a que se le venere. O sea que van de mentira en mentira tratando de cubrir una con otra, pero la realidad de las cosas es que caen a lo mismo. Es una enseñanza que han venido arrastrando a través de los siglos, que es irreversible. Ya esto no tiene reversa. Aunque salgan y le digan a la gente lo va a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque ya es una tradición que trae arrastrando el pueblo católico desde hace muchos siglos. Precisamente dicen ellos que por la ignorancia le han atribuido ciertos términos que básicamente son o le corresponden al ser que puede ser adorado. O sea, términos que a María no le corresponden por cuanto no es un ser que Dios haya atribuido para que se le pueda adorar. Entre ellos están intercedora, mediadora, reina del cielo. Entonces, el católico sabe que eso se le atribuye a ella, entonces, pero al dárselos a ella, entonces son términos que solamente le corresponden a Dios y a su Hijo.
a nadie más, a ningún otro ser. Pero al dárselos a ella, entonces también la están haciendo otro ser al cual se le puede adorar. Y fíjate algo que es muy, que ojalá en los últimos minutos que nos faltan lo analicemos. El culto a María está ya tan arraigado en los miles de personas que aunque de veras quisieran quitárselos, ya no podrían. A ver si me doy a entender. Aunque de veras ya quisieran quitarles, si saben que ya no lo hagan, ya la gente lo seguiría haciendo. Porque tienen un fundamento. Y podemos entre mencionar los dogmas marianos. Entonces ellos fueron los primeros en impulsar, y ahora ya ha crecido tanto que ya se verían mal. ¿Cómo van a quitar algo que ellos mismos en el principio exactamente, impulsaron? porque te digo, de alguna manera, y aparte la gente lo aceptó tan bien, lo creyó perfectamente, que ya sería muy difícil, casi imposible que lo dejaran de hacer. Mira, este fin de semana me di cuenta yo de una noticia que yo creo que muchas de las personas a lo mejor lo vieron. No salió publicado en un medio creíble, podemos decir, porque salió publicado en las redes sociales, pero acerca de una noticia de donde el Papa Francisco había dicho que la imagen, la Virgen de Guadalupe, era un invento, era una fábula, Un mito. Eso nosotros lo habíamos ya dicho muchas veces. O sea, eso sí es cierto y está comprobado. Lo que no es cierto es que lo haya dicho el Papa Francisco, porque decimos de los medios confiables o televisoras o periódicos, nadie lo publicó, como han estado publicando lo último que va diciendo. Pero sí lo publicaron algunas páginas dentro de las redes sociales donde se hacía esas declaraciones. Eso, aunque no fue cierto, o sea, no fue cierto que el Papa lo haya dicho, pero lo que se dice que dijo, pues claramente ya sabemos y lo hemos comprobado en otros programas que sí es cierto. Pero a lo que voy es a esto. Cuando mucha gente empezó a ver todo esto de que el Papa había dicho eso, las reacciones no se dejaron esperar. Y hubo tanta polémica, y si tú pudieras ver son muchos, exactamente, los comentarios de todas las personas que empezaron a opinar al respecto, unos a favor, otros en contra, otros burlándose, otros dando la razón, otros diciendo que qué bueno que ya por lo menos él había tenido el valor de decirlo, otros diciendo escandalizados de que no, que como el Papa podía haber dicho eso. Y bueno, una polémica en general grande, y muchos diciendo de que aunque el Papa lo haya dicho, ellos seguirán creyendo en la Virgen. Por eso estoy yo diciendo de que aunque de veras lo haya dicho, ellos ya quitarle lo que ya hicieron, lo que ya le sembraron, es muy difícil. ¿Y sabes por qué, César? Porque la mentira, pues, es fácilmente se cree. Precisamente el Hijo de Dios dijo, ancho y espacioso es el camino que va a la perdición, y muchos van por él. Así es, Lalo, y ojalá todas las personas... Además, pues solamente lo dejamos así. La tradición arraigada una vez en las gentes, a través de todas las edades y generaciones, ya es muy difícil de arrancarse. Por te digo, o sea, ya ellos mismos se han encargado de que ellos la quieran a tal es. grado. Bueno, mira, de que la arranque la iglesia o el clero, no, ellos no pueden. El único que puede es Dios. Sí se puede, pero ellos no lo van a poder hacer, aunque el mismo Papa de verdad saliera a decir. Entonces, esa es triste la realidad, pero bueno, tenemos todavía mucho de qué hablar. El día de mañana estaremos nuevamente con nosotros, con ustedes, para hablar de este tema tan interesante, que es la adoración a María, culto o adoración permitida por Dios, no. Pero usted tiene también su opinión, le invitamos a que nos sintonice y nos llame también mañana al teléfono en cabina, área 714-602-8354, para que platique con nosotros. Nos despedimos deseándoles una excelente noche. Los esperamos el día de mañana para que conversen con nosotros. Los esperamos aquí en su programa Nosotros Conversamos. Hasta mañana, que Dios sea el que los bendiga. Dios los bendiga. Nosotros Conversamos no es un programa más, es un verdadero acto de radiocomunicación humana, el fundamento de la doctrina del Señor Jesucristo a la luz de las Escrituras. Los jóvenes te esperan en la próxima emisión a las 9. Nosotros Conversamos. Conversaciones inteligentes.